Medio Digital en Córdoba. Gracias por seguirnos. Seguimos liderando y las estadísticas en redes sociales así lo confirman. A nuestros estudios llegan personajes, emprendedores, gobernantes, empresarios, artistas y especialistas en diferentes temas de actualidad. El análisis y la opinión también hacen parte de Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Gracias por seguirnos. Seguidores de Chica Noticias, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas. Hoy aquí en set me acompaña precisamente Luz Estela Murgas, ella es presidenta de Naturgas, con quien vamos a estar dialogando sobre el fenómeno del niño, sobre los proyectos que tiene precisamente esta compañía, y le doy paso a ella y la saludo. Luz Estela, bienvenida a Chica Noticias. Tatiana, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y la posibilidad de poder compartir con todas las personas que nos van a ver todo lo relacionado con un tema que es fundamental para las familias colombianas, que es la energía. Así es, y también en set me acompaña el gerente de zona de Surtigas, Kasier Ali. Bienvenido a Chica Noticias. Buenas tardes, Tatiana, muchas gracias. Gracias por el espacio. Muy agradecidos y contentos de estar aquí acompañándonos en este espacio. Así es. Bueno, Luz Estela, iniciemos con lo que nos atañe en este momento, y es el tema del fenómeno del niño que está golpeando varias regiones del país, y que según el IDEAN y todas estas entidades ambientales, en los próximos meses este fenómeno estaría golpeando aún con mayor fuerza en varios sectores del país. ¿Cómo se preparan precisamente ustedes como compañía de gas para enfrentar todo esto que concierne y tiene que ver con el fenómeno del niño? Bueno, el fenómeno del niño va a exigir un seguimiento milimétrico, yo creo que a 4 temas principales. El primero, el nivel del agua almacenada en los embalses. Hoy ese nivel agregado está en alrededor de un 80% de almacenamiento. Sin embargo, hay que poder ahorrar agua para que en los momentos más críticos de la sequía que se van a presentar seguramente a final del año podamos todavía contar con fuentes hídricas para la generación de energía eléctrica. Lo segundo es que las plantas térmicas requieren flujo de caja para poder comprar el combustible que requieren, bien sea gas o carbón. Y hay una deuda que hay que saldar, que tiene Aire con plantas térmicas en la costa atlántica, que les ha causado hoy alguna afectación en el flujo de caja de estas generadoras. Hay que saldar la deuda, que asciende alrededor de 1.6 billones de pesos, con el ánimo de que podamos tener los recursos que se requieren en épocas más estresantes del próximo fenómeno del niño. Lo tercero es que se ha anunciado la entrada en operación de 2 nuevas plantas a través de las cuales podemos importar más volúmenes de gas natural licuado. Una planta en el Pacífico que importaría alrededor o el equivalente al 6% de la demanda total nacional de gas, y otra adicional en Cartagena. La primera entraría a finales del mes de octubre, contaríamos con ese gas a partir del 1 de noviembre, y la segunda, que es de una capacidad mucho más grande y a mayor escala, entraría por Cartagena a operar en el primer trimestre del 2027. Esas 2 plantas que ya han tomado decisión final de inversión y que ya están en una etapa de construcción necesitan máxima atención de parte del gobierno nacional en el caso de que se requiera algún trámite o alguna autorización específica. Y el cuarto punto al que hay que hacerle seguimiento es puntualmente a la producción de Canacol. Es un productor canadiense que opera justamente en el departamento de Córdoba, que en el año 2023 producía alrededor del 20% de la demanda total nacional, y en los últimos años entró en un proceso
de insolvencia y reestructuración, y con ello ha habido un declive drástico de la producción de Canacol. Necesitamos garantizar que esa producción se mantenga y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos pueda reactivar el instrumento jurídico que le permita tener una operación temporal, si así se requeriría, para que esa producción se mantenga y podamos disponer de ese gas en los próximos meses. Yo creo que esos son los 4 frentes de trabajo. Esto necesita mucha cooperación, tanto del sector público como de los agentes del sector privado, mucha articulación. Y yo quisiera cerrar, Tatiana, señalando que el fenómeno del niño es una causa nacional. El fenómeno del niño no es un aspecto netamente técnico que obedece al sector energético, porque como lo mencioné al principio, la energía tiene que ver no solamente con este sector, sino con todos los sectores de la economía y mucho más con el bienestar y la calidad de vida de los colombianos. Así es. Bueno, Luz Estela, ¿qué impacto tendría el fenómeno del niño en la demanda de los hogares y el consumo tanto de hogares como en la industria? Los hogares se consideran desde el punto de vista regulatorio una demanda esencial. Eso quiere decir que tienen prioridad en el abastecimiento y en el suministro frente a otros consumidores de gas de otros segmentos, como lo pueden ser las industrias e inclusive los vehículos. Entonces, de cara al fenómeno del niño y a la disponibilidad que tengamos, tanto para garantizar la generación de energía eléctrica como para atender los usuarios no térmicos, pues los hogares seguramente van a tener siempre una protección especial y una prioridad en el abastecimiento y en el suministro. Okay. Retrocediendo un poco sobre lo que nos hablabas de Canacol, que precisamente ha bajado esa demanda del suministro de gas, sobre todo a la empresa de Cerro Matoso, quien precisamente aquí en el departamento tiene todo ese tema de gas. Ellos ya han tenido que cerrar plantas precisamente por la baja demanda del suministro que le produce Canacol. ¿Cómo están ustedes, tratando de solventar esta situación y qué podría acarrear todo este tema si Canacol sigue reduciendo ese suministro de gas? Lo importante es mantener la producción. Para darte una idea, en el 23 representaba el 20% de la producción nacional y en lo que va corrido del mes representa el 6% de la producción nacional. O sea, había una declinación y una disminución de la producción evidente. Lo que hay es que trabajar para mantener por lo menos esos volúmenes que sigan estando disponibles, porque si debido a temas financieros de la compañía, técnicos y también operativos, esa producción ha disminuido a esos niveles y sigue disminuyendo, pues en los momentos más críticos del próximo fenómeno del niño no vamos a contar con gas nacional, con el que habíamos planteado distintos escenarios que era necesario, por supuesto, para abastecer ambas demandas, la térmica y la no térmica. Entonces, el caso de Canacol, de Cerro Matoso, también es un caso que se replica en otros industriales de los 7 departamentos de la costa atlántica que se abastecen de los campos de producción de Canacol. La diferencia es que Cerro Matoso tiene como única fuente acá los campos de Canacol y tiene por supuesto una infraestructura que lo conecta directamente desde sus plantas a esos campos. En ese orden de ideas, lo que ha pasado con el resto de los industriales en los otros departamentos es que a los distribuidores que los atienden les ha tocado ir a buscar otras fuentes de suministro de gas importado o de gas de la Guajira o si bien fuera del gas que se produce en el interior para poder suplir esas necesidades que hoy no está supliendo Canacol. Entonces, claro que es un tema crítico y como lo dije al inicio, amerita un seguimiento riguroso, pero con el objetivo de tener todas las alternativas jurídicas para que esa producción se mantenga y no siga disminuyendo como ha venido disminuyendo en los últimos años, sobre todo frente a lo que vamos a enfrentar de cara al fenómeno del niño. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, de cara a Cerro Matoso, en el departamento de Córdoba se encuentran recursos que hemos identificado de gas que está atrapado en el subsuelo y que necesitamos convertirlos en reservas y luego producirlos.
El departamento de Córdoba concentra un alto potencial de presencia de estos recursos contingentes. Hay otras compañías distintas a Canacol que tienen presencia en el departamento que están desarrollando esos recursos. Lo que pasa es que la etapa de maduración de esos proyectos de exploración y producción no permiten que hoy en día ya estén en etapa productiva porque están probando la existencia del gas que descubrieron o están todavía perforando pozos exploratorios adicionales para agregar nuevos descubrimientos. Entonces, la etapa de maduración de esos proyectos va seguramente a garantizarnos un gas en alrededor de 5 o 6 años, dependiendo la agilidad que le tengamos a esos proyectos, y en un futuro eso va a garantizar la seguridad energética no solo del departamento, sino también del país. Doctora, sobre ese tema puntual de explorar nuevos pozos de suministro de gas, ¿cuáles son esos municipios aquí en el departamento de Córdoba en los cuales se podría, digamos, hacer esa exploración y que, según el estudio de ustedes, sí son eficientes para el suministro de gas? El potencial de gas natural del país en áreas continentales se concentra en el departamento de Córdoba, algo en el departamento del Magdalena, en el sur del departamento del Cesar y en el norte del departamento de Santander. Por décadas, casi cerca a 5 décadas, los llanos orientales fueron también una fuente de suministro de gas, pero como los campos de producción tienen una declinación natural, porque el gas natural no es un recurso infinito, pues por supuesto necesitamos reactivar la actividad exploratoria para reponer esas reservas que nos hemos venido consumiendo. Pero también hay un potencial de gas natural en el Mar Caribe, de norte a sur, que tenemos que desarrollar. Son proyectos que exigen inversiones significativas para construir la infraestructura y poder traer ese gas del Caribe a tierra o a áreas continentales, y uno de esos proyectos está cerca del departamento del Magdalena, costa afuera, y es un proyecto que desarrolla Petrobras en asociación con Ecopetrol, de un pozo que seguramente ustedes han escuchado con anterioridad, que se llama Sirius. Ese pozo tiene la capacidad para abastecer el 45% de la demanda total nacional, requiere una inversión superior a $3.000 millones para construir el gasoducto y la planta de tratamiento en tierra que se requiere para poder inyectar ese gas en el sistema de transporte, y es necesario que lo tratemos como un proyecto de interés nacional y estratégico porque, como bien lo dije, podía garantizar el abastecimiento hasta el 45% de la demanda total del país. Doctor Cassier, en el departamento de Córdoba vamos a aterrizar un poco más ya a nuestra zona, y es cómo es esa demanda del consumo de gas aquí en el departamento de Córdoba, dado precisamente al fenómeno del Niño que estamos viviendo. Bueno, Tatiana, efectivamente nosotros en Córdoba tenemos los 30 municipios con la prestación del servicio por parte nuestra del gas natural. Alcanzamos aproximadamente a tener ya conectados 360.000 usuarios al servicio de gas natural, y el consumo promedio de nuestros usuarios en Córdoba por vivienda de estratos 1, 2 y 3, que es la mayoría de nuestra población, que está alcanzando el 90% aproximadamente, tiene un promedio por vivienda de 14 a 15 metros cúbicos mensuales, en el estrato 1 incluso un poco más bajo, generando esto que con los subsidios que el Estado otorga al consumo de subsistencia, que alcanza los primeros 20 metros cúbicos, el usuario se le hace asequible el pago de la facturación del servicio de gas natural, y así no tiene que acudir a otros energéticos que no son tan eficientes y tampoco amigables con el medio ambiente. Una pregunta para los dos, y tiene que ver precisamente con, ¿existe alguna posibilidad o algún riesgo de incremento en las tarifas del servicio precisamente por este fenómeno del Niño? Entonces recordémosles a todos los que hoy nos están escuchando porque en el año 2025 hubo unos incrementos en la tarifa del servicio público domiciliario de gas natural en distintas zonas del país. Por cerca de 5 décadas, el gas que consumíamos en los hogares colombianos era gas nacional, gas producido en territorio nacional. Sin embargo, debido a que no logramos estimular a través de la política pública la actividad exploratoria para reponer, como lo mencionaba hace un momento, las reservas que nos íbamos consumiendo, pues nos vimos ante una situación de que el gas nacional no fue suficiente para abastecer toda la demanda
demanda, y eso obligó a esta industria a sumar gas importado para evitar interrupciones en la prestación del servicio que resultaban en últimas más costosas para el usuario que el incremento asociado al precio que nos tocó pagar en el mercado internacional para poder garantizarles el suministro a todos los colombianos. Esa situación se presentó a partir de diciembre del 2024, les recuerdo, después de 50 años de consumir gas local. Y los incrementos en el servicio público los vimos reflejados principalmente en el año 2025. En ese momento la molécula de gas importado estaba alrededor de los $18 por millón de BTU, frente a un gas que históricamente estaba en un promedio cercano a los $6 por millón de BTU en Colombia. Entonces esa diferencia de precio causó unos incrementos en el año 2025. Todavía de la demanda total nacional estamos consumiendo 31% de gas importado en los distintos segmentos, en hogares, en comercios, en vehículos, en industria y también para la generación de energía eléctrica, y en la medida que esa porción de gas importado siga sumando a la demanda total, pues la volatilidad del mercado internacional va a tener un impacto. No veo que vaya a haber incrementos sobre incrementos, o sea, los incrementos mayores los sufrimos en el año 2025 y hemos seguido, por supuesto, comprando gas importado que ha tenido un comportamiento bastante volátil. Compramos al inicio en el 2024 $18 por millón de BTU, después pasamos en el primer semestre del 2025 a comprar esa misma molécula alrededor de $14 por millón de BTU. Pero quiero detenerme en un ejemplo que puede ser aún más claro para todos los que nos escuchan, y es que durante esos 50 años de consumo de gas nacional, el precio se formaba en el mercado colombiano internamente. Cuando sucedió la guerra de Rusia y Ucrania, mientras que una molécula de gas en Colombia costaba en promedio $6, esa misma molécula en Holanda, gracias a la guerra, costaba $80 por millón de BTU. Entonces, Colombia no tiene un problema de recursos de gas. Colombia tiene un problema de demora en la ejecución de los proyectos de exploración y producción para producir esos recursos. Colombia necesita volver a recuperar su autosuficiencia para no depender ni de los precios ni de la cadena logística del suministro del gas importado. Ahora, las plantas de regasificación que van a entrar a operar a finales del año servirían como respaldo frente a imprevistos que se puedan presentar. Si hay un daño en la infraestructura, si hay un daño en un pozo, poder contar con una infraestructura a través de la cual podamos sumar gas importado para garantizar que no haya interrupciones en el servicio público. ¿Usted, doctor? Sí, de mi parte, agregar a todo lo que menciona la doctora Luz Estela, que es importante entender que la correcta prestación del servicio y todas las variables que lo componen permiten ofrecerle a nuestros usuarios un servicio continuo, cómodo y seguro. Y sobre ese punto de seguridad quiero hacer mucho énfasis porque obviamente estamos hablando de que estamos operando un combustible que mientras se maneje y se opere con todo el cumplimiento de las normas técnicas, opera con seguridad, y requerimos del compromiso de la comunidad para que también con el manejo seguro del gas natural nos permita continuar con la prestación del servicio en condiciones de seguridad para toda la comunidad, que no solamente se favorece el servicio, sino las comunidades aledañas. Entonces es un llamado importante porque el correcto uso del gas natural y de todos los servicios públicos nos permite tener sostenible la operación en el tiempo. Así es. Doctor, con respecto a ese punto, hay mucha preocupación precisamente sobre los usuarios del gas, y es ante una sequía prolongada, si ellos van a contar precisamente con el suministro de gas. Usted nos hablaba, doctora, precisamente que están haciendo estudios para la exploración de nuevos pozos, pero que podrían entrar para el mes de noviembre. ¿Cuál es ese mensaje de tranquilidad que ustedes le pueden dar a la comunidad que nos está escuchando sobre el suministro del gas en cada uno? Tatiana, lo que va a entrar en noviembre son nuevas plantas, que son unas unidades flotantes, unos barcos
a través del cual podemos por el Pacífico y por Cartagena traer gas natural licuado importado, que en esas plantas o en tierra se regasifica y puede a través del sistema de transporte por gasoducto o de la red de distribución llegar a los hogares. Por la etapa de maduración de los proyectos de exploración y producción no vamos a alcanzar a agregar oferta de gas nacional para afrontar el fenómeno del Niño. Pero estas dos nuevas plantas, que una entra en operación a partir del 1 de noviembre y otra en el primer trimestre del 2027, van a lograr suplir las necesidades tanto para garantizar el servicio a los usuarios de energía eléctrica, porque vamos a tener que generar con gas y con carbón, para suplir la falta de la fuente hídrica, que es la que principalmente constituye la fuente de generación de energía eléctrica en Colombia, pero también para garantizar el servicio a los usuarios, sobre todo del sector industrial en todo el territorio nacional. Entonces, son dos nuevas plantas para agregar más gas importado para suplir las necesidades de ambos sectores y evitar un apagón o un racionamiento del sector industrial. De ahí que no pueda haber una hora de demora en la entrada en operación de esas dos plantas, porque justo van a poder abastecer y sumar gas en los momentos más críticos de la sequía. Ahora, es importante que antes de que esas plantas entren en operación, es decir, en los meses de agosto y de septiembre, pueda haber también otras medidas como que las plantas térmicas que tienen respaldado con diésel o con carbón, el cargo que reciben por confiabilidad, sobre todo en el interior del país, utilicen esos combustibles como respaldo, porque si esas plantas para prenderse utilizan gas nacional, pues van a generar una mayor estrechez para los usuarios del gas, sobre todo del segmento industrial, más que para los hogares. Doctora, ¿cuáles son esos proyectos estratégicos que marcarán precisamente el futuro del gas natural aquí en Colombia? Entonces, lo coyuntural era el fenómeno del Niño, lo estructural y el gran desafío que enfrentamos a nivel estructural es que los proyectos que hemos identificado en los que podamos garantizar desarrollo de los recursos que están en el subsuelo, infraestructura de transporte y nueva infraestructura de regasificación, que ya están identificados, entren a tiempo. Tienen cuellos de botellas asociados a temas de consulta previa, licenciamiento ambiental y en general autorizaciones y permisos administrativas que han dilatado la entrada en operación de esos proyectos ya identificados. En la industria hicimos la tarea. Tenemos 11 proyectos de exploración y producción, de infraestructura de transporte, de infraestructura de regasificación, identificados que nos ayudarían a garantizar seguridad energética en el corto, mediano y en el largo plazo. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, que nos permitan acelerar y destrabar esos cuellos de botella para que podamos sumar nueva oferta de gas. Cuando tengamos mucha oferta de gas, como lo teníamos en el pasado donde había abundancia, pues podemos tener también, por supuesto, una molécula mucho más competitiva, pero ante todo, garantizar un servicio que llegue 24/7 a garantizar calidad de vida y bienestar a los colombianos. ¿Qué papel jugará la costa Caribe y sobre todo el departamento de Córdoba en esos proyectos futuros de suministro de gas? Como lo mencioné hace un momento, en Córdoba se concentra un potencial de recursos de gas natural que hoy ha traído inversión en el segmento de exploración y producción de compañías como Maurel & Prom, como La Luna Captiva, como Col, entre otras que tienen la disposición y ya están en un proceso de evaluación de esos primeros descubrimientos de gas y de eso, la identificación de los recursos que hemos tenido en el departamento del Córdoba. Córdoba es parte de la solución para la seguridad energética del país y por lo tanto esperamos que tanto las autoridades locales como las comunidades sean muy conscientes de que ese potencial es estratégico y más que solamente generar bienestar en la región, constituyen proyectos de interés nacional y estratégicos para garantizar seguridad energética. Doctora, ¿qué tan importante es la infraestructura de transporte precisamente para que el gas natural llegue a todos los rincones del país? Es fundamental. La infraestructura de transporte se construyó en Colombia a partir de los principales descubrimientos de gas. Hace 50 años descubrimos el campo Chuchupe y Ballena que queda costa afuera en el mar Caribe, en el departamento de La Guajira, y íbamos en búsqueda de petróleo. Sin embargo, encontramos gas
y nos preguntábamos entonces ahora qué hacemos con este gas. Los industriales del departamento del Atlántico hicieron la inversión en la construcción de un gasoducto para traer ese gas costa afuera en La Guajira hasta Barranquilla, y de hecho la primera usuaria de domiciliaria del gas natural está ubicada en la ciudad de Barranquilla. Y luego que los industriales lo aprovecharon, pues eso empezó a impulsar la masificación del servicio. Entonces, la inversión en infraestructura de transporte es fundamental. Tenemos otro gasoducto que va también desde La Guajira hasta Yumbo, en Valle del Cauca. Y tal vez uno de los proyectos más estratégicos que hemos identificado es cerrar el sistema de transporte, hacer una especie de un anillo, porque hoy tenemos dos sistemas que se conectan en La Guajira, pero que no se conectan en el interior del país. Y hay un proyecto de convertir un oleoducto que va desde Puerto Boyacá hasta Coveñas en gasoducto para poder lograr tener el anillo que nos permitiría tener confiabilidad. ¿Y qué es confiabilidad? Seguridad en el suministro, que si tenemos un imprevisto en alguna parte de la infraestructura, podamos traer por otra ruta y vía alterna el gas que necesitamos a los centros de distribución. Doctora, la zona rural, hablemos de Córdoba, porque es donde estamos, pero todavía hay muchas, digamos, zonas donde el gas natural no llega. ¿Nos puede contar un poco por qué se da esta situación y en qué trabaja precisamente la empresa para llevarle soluciones a esos hogares y que dejen a un lado, o por lo menos traten de dejar a un lado, el tema de cocinar con leña? Bueno, entonces, lo primero es la capacidad de pago de los usuarios. Recordemos que la tarifa del Servicio Público Domiciliario de Gas Natural es una tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y en algunas zonas rurales hay poblaciones dispersas, y cuando se hace la valoración de inversión en la infraestructura que se requiere para llevarles gas hasta esas poblaciones dispersas, resulta que el usuario no tendría la capacidad vía la tarifa regulada para pagar dichas inversiones. Sin embargo, en lo que sí estamos todos de acuerdo en que hay que reducir pobreza energética, es decir, acabar con la falta de acceso, hogares que todavía cocinan con leña principalmente en estas zonas, y la idea de la industria es poder llevar una solución de energía a estas familias que son principalmente campesinas. Y si no lo logramos con gas natural, pues tenemos que valorar alternativas como el aprovechamiento de los residuos orgánicos. El estiércol de la vaca, la porcinaza, la gallinaza, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que pueden ser un insumo para capturar un biogás que se genera y transformarlo para uso de generación de energía eléctrica o de cocción de estos hogares. Se puede empezar por establecer proyectos articulados con las autoridades locales de economía circular, donde estas familias campesinas puedan tener, por ejemplo, sus puercos, mantenerlos, capturar el estiércol, utilizar un biodigestor para poder convertir eso en energía y en gas para cocinar. Entonces, esa es una alternativa que se puede valorar y que, pues, de la mano de la cooperación internacional que tiene, digamos, disponibilidad de recursos para este tipo de proyectos, poder llevar soluciones energéticas y sustituir el uso de la leña por el gas natural. Naturgas es una asociación que reúne a todos los productores públicos y privados de gas natural, a todos los transportadores y a todos los distribuidores y comercializadores del país. Representamos el 95% del mercado del gas natural en toda la cadena de valor, y eso es una fortaleza como gremio y industria que nos permite de manera muy cohesionada llevar este tipo de soluciones a todas las partes del territorio nacional. Doctor, el departamento de Córdoba, sobre todo en la zona rural, vemos que ha avanzado mucho en ese tema de transición en los hogares rurales que pasan a gas natural, ya sea por conexión o porque llevan alternativas como las pipetas de gas. ¿Qué tanto ha crecido esta población de transición y cuáles son, digamos, esos proyectos futuros o dónde podrían impactar futuramente ustedes como empresa? Sí, Tatiana, como lo decía la doctora Luz Estela, además de la dispersión que tienen las poblaciones que tenemos en nuestra región, en este caso Córdoba, hay otra variable que es la baja densidad poblacional de estas poblaciones, que además de la distancia desde el punto más cercano de nuestra infraestructura
de transporte o interconexión del gasoducto está que la baja densidad poblacional no permite que las inversiones justifiquen para que a estos usuarios les quede una tarifa asequible. Sin embargo, nosotros hacemos todos los esfuerzos como gremio y al mismo tiempo nosotros como distribuidora para que en la medida que las variables que acabo de mencionar se cumplan y nos permita valorar algunos proyectos, los materialicemos con la participación de entidades del Estado y la articulación con nosotros como empresa privada. Para darles un ejemplo, en la actualidad estamos llevando en Córdoba la ejecución de 2 proyectos, uno en el municipio de San Pelayo, el corregimiento de Pelayito. Estamos ya entrando en operación nuestras redes de distribución y próximamente estaremos conectando los servicios a este corregimiento en una alianza de articulación con la alcaldía de San Pelayo y pronto esos familias van a tener el beneficio del servicio de gas natural. Lo mismo estamos hoy construyendo un gasoducto donde vamos a abastecer a las poblaciones de San Mateo y Pajonal en el municipio de Chinú. Es decir, que mientras estas condiciones sean, que viabilicen los proyectos, nosotros como distribuidores y el gremio vamos a estar siempre soportando que le llevemos este energético a estas comunidades y que en la medida que no sea posible, pues obviamente acompañaremos técnicamente sus análisis y cuando no sea posible, pues recomendaremos y acompañaremos también las posiciones técnicas de otro tipo de solución energética para que mejore su calidad de vida y apoyemos también a la sostenibilidad en el medio ambiente. Doctor, en el casco urbano, digamos, de aquí de Montería, también se presenta mucho que algunas casas o algunos barrios que son nuevos, el suministro de gas tampoco, digamos, que está activo en el momento. ¿Por qué se puede presentar esta situación? ¿Y qué debe hacer el propietario de la vivienda que habita y pues no cuenta con el servicio de gas natural? Claro que sí, Tatiana. Nosotros en las poblaciones que ya tenemos gasificadas dentro de su cabecera urbana, tenemos un crecimiento natural por digamos, el desarrollo urbanístico de los, ya bien sean municipios, ciudades, en donde estamos operando. ¿Qué puede estar ocurriendo en algunos casos en donde aún el servicio no esté, digamos, prestándose por parte de los distribuidores como Surtigas? Que algunos de esos sectores no cumplan los requisitos mínimos legales que exige la norma para prestar el servicio. Por ejemplo, que no se haya formalizado la titulación de los predios, porque uno de los requisitos esenciales que exigimos y debemos cumplir como empresa es que cada predio debe tener una referencia catastral o cédula catastral que lo identifique. El trámite de cumplir con esos requisitos se debe surtir y en la medida que se surta, nosotros estamos prestos a realizar las evaluaciones de factibilidad y posteriormente, en la medida que esas evaluaciones sean positivas, extender el servicio como lo hemos hecho en todos los sectores de la ciudad de Montería en específico, donde estamos prestando el servicio. Nosotros hoy tenemos una cobertura superior al 92% de los predios existentes en Montería con el servicio de gas natural y aquellos sectores en donde hoy no tenemos servicio, algunos ya están proyectados y otros estamos esperando que se formalice su condición como lo acabo de explicar. Ok, bueno, ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que ustedes les pueden dar a todos nuestros seguidores y a toda esa población del departamento de Córdoba, precisamente a que tengan tranquilidad con el suministro de gas natural, pese al fenómeno del Niño que nos está golpeando y que próximamente podría, digamos, aumentar aún más? Yo me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que durante el fenómeno del Niño los hogares van a tener garantizado el suministro de gas natural. El fenómeno del Niño puede que genere riesgos en la generación de energía eléctrica y en el caso del gas natural más al sector industrial que al sector residencial. Entonces yo les daría un parte de tranquilidad, pero sientan que ahí detrás de esa perilla que ustedes prenden diariamente y en la que siempre encuentran un servicio confiable, seguro, disponible las 24 horas del día, hay un equipo y personas que trabajan para poderle garantizar ese suministro y que tenemos identificado como lo hemos ya mencionado y sobrediagnosticado, me atrevería a decir, dónde están los potenciales, dónde están los proyectos, dónde están los desafíos y creemos que de la mano del nuevo gobierno que miramos con mucho optimismo los mensajes y las señales que ha dado en torno a la reactivación del sector, podamos por supuesto a mediano y a largo plazo también garantizar la prestación del servicio. ¿Usted, doctor? Sí,
Yo me uno a ese mensaje manifestándoles que también nosotros como distribuidores, Surtigas, todo su equipo humano, se enfoca cada día en realizar las cosas de la mejor manera para asegurar la operación, para que brindemos un servicio continuo, cómodo y especialmente seguro, que garantice la prestación a estas familias que hoy hacen parte de nuestra base de servicios que brindamos, para que reciban el beneficio y puedan contar con ellos sin ninguna interrupción. Ese es el mayor compromiso nuestro, siempre enfocados en brindarles un servicio con calidad y con todas las, digamos, aplicaciones de las mejoras, como la aplicación de la tecnología, brindarles acceso a nuestras plataformas para que puedan conocer la información detallada, el uso seguro del gas natural, y que de alguna forma también las comunidades apoyen que el servicio se brinde de una manera segura y que nosotros podamos de una forma eficiente seguir brindándoselos. Bueno, Luz Estela y doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Chica Noticias y darnos a conocer sobre todos estos proyectos y sobre todo por ese parte de tranquilidad a todo el departamento de Córdoba. A ustedes mil gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, seguidores, nosotros finalizamos esta entrevista. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales. Finalizamos por el día de hoy. Feliz tarde. Seguimos liderando y las estadísticas en redes sociales así lo confirman. A nuestros estudios llegan personajes, emprendedores, gobernantes, empresarios, artistas y especialistas en